Gracias, Antonio. No, me acaban de dar una mala noticia porque habíamos previsto retrasar y acabar a las 3 menos cuarto, pero el autobús nos ha dicho que no, que a las 2:10 abajo. O sea que pediría, para además dejar un poco, o si no podríamos hacer un poco las preguntas por la tarde. Ah, no, por la tarde no. Yo creo que hay que hacerlas ahora. Bueno, pues Nosotros entonces, cortamos. 10 minutos, un cuarto de hora cada uno. 10 minutos. Vale. Bueno, ya conocéis a María Carmen García Peña, que es la directora de la Fundación CIEDES, responsable de la impulsión Ya viene del Plan Estratégico de Málaga. ¿La tuya primero? Dame tú, ¿tú o el sí? Pues está. Licenciada en Ciencias Económicas. Bueno, yo como tengo que dar ejemplo, voy a ser muy rápida. Entonces, mi presentación, como la idea es simplemente identificar lo que creemos que es una buena práctica, voy a ir rapidísimo y solo voy a destacar 3 claves. Me van a permitir, de todas formas, que para aquellos que no nos conozcan, comente cuál es el proceso que hemos vivido en Málaga de planificación estratégica muy rápidamente. Nosotros iniciamos la planificación estratégica en el año 92 con una aprobación del Pleno Municipal que todos los grupos aprobaron por unanimidad que se iniciara este proceso en la ciudad de Málaga, y a partir de ahí se fueron implicando distintos agentes, de manera que en el 94 se crea una fundación que es la que ha impulsado este proceso desde el año 94 hasta la actualidad. Aprobamos un primer plan estratégico en el año 96, que hicimos una evaluación, como ha comentado Antonio, aproximadamente en el año 2001, y en el año 2002 iniciamos un segundo plan estratégico. A partir de ese momento, el segundo plan se aprobó en el 2006 y lo que hemos ideado es un sistema que llamamos un sistema de gestión y evaluación del plan permanente. De manera que eso nos permite estar en un proceso dinámico de reformulación y replanteamiento del plan. Lo cual no quita que en algún momento pues, nos paramos y sacamos alguna publicación específica en donde explicamos el proceso que estamos viviendo y la reformulación que hemos hecho. Caso, por ejemplo, ha sido del 2010, que hemos planteado pues, la reformulación ante el momento de crisis que se está viviendo. Entonces, esto es lo que básicamente yo les quería explicar. Decirle que la Fundación CIEDES creo que es la primera clave de que pues, hoy Málaga sea un referente en planificación estratégica, porque gracias a esa fundación, en donde están los distintos agentes públicos y privados, hemos cimentado el proceso de gobernanza que necesita este proceso de planificación estratégica, que, como ya se ha dicho, no es tanto un proceso metodológico en cuanto a un proceso de ciudad y un proceso social que se está produciendo y que hay que conducir para que vaya en una dirección adecuada. Por tanto, esta fundación, que era única en su género en España cuando se creó, hoy día sí que hay muchos planes estratégicos que tienen esta clave de crear estructuras estables, permanentes, de análisis y propuestas en la ciudad. La Fundación está compuesta, como les decía, por los 4 niveles de gobierno que hay al nivel estatal, regional, provincial y local. Además, cuenta con actores públicos como la universidad, el parque tecnológico o el puerto, la autoridad portuaria, pero también privados, como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios o las asociaciones de vecinos y Unicaja. La segunda clave, que me parece importante, es la capacidad de darnos cuenta de que había que pasar de un proceso que iniciamos con una planificación más clásica, donde había unos métodos establecidos, y eso ya hemos estado hablando a lo largo de la mañana, a una planificación concurrente, donde analizáramos todos los planes y todas las estrategias de los diferentes actores que actúan en el territorio. Eso nos permite poner el centro no tanto en el método como en las personas que generan esa estrategia en el territorio. Eso nos ha permitido mantener un modelo de ciudad a lo largo del tiempo, pero una adaptación de los objetivos y las metodologías para llegar a conseguir construir ese modelo. Por ejemplo, como había que detectar prácticas concretas, nosotros hemos trabajado en lo que son las matrices de relación de agentes, de manera que
poniendo en una matriz los intereses de unas instituciones, se puede leer en vertical y en horizontal. Por un lado, las propuestas de actuación que tienen uno y, por otro lado, las propuestas que tienen los otros respecto a estos. Y de manera que los cruces es donde vemos si existen o no existen intereses comunes. Y podemos convocar pues, mesas de concertación, acuerdos específicos, y donde no existen esos cruces, pero son importantes generarlos, es donde también se puede hacer un trabajo por parte en este caso, de la Fundación o del plan estratégico. Y la tercera clave que quería destacar es lo que he comentado. A la hora de plantearnos el seguimiento del plan, la gestión de los proyectos del plan y la evaluación de esos proyectos y de ese entorno y territorio, nosotros hemos planteado lo que llamamos un enfoque sistémico, es decir, que unimos la gestión con la evaluación, con herramientas como pueden ser, y ahí se ve en el gráfico que hemos presentado, que analizamos por un lado la situación de los proyectos con sus correspondientes fichas, indicadores y por otro lado la evaluación de la ciudad a través de un observatorio. Un observatorio que llamamos el Observatorio Metropolitano, Observatorio Estratégico Metropolitano, donde tenemos herramientas, como muchos de ustedes conocerán, de tablas de indicadores que seguimos permanentemente, que hacemos con analistas económicos de Andalucía. Tenemos sistemas de información geográfica en donde colocamos la información referida al territorio, tenemos mapas de proyectos estratégicos, tenemos una serie de estudios en los que profundizamos a lo largo del año en distintos aspectos críticos de la ciudad. Ahora mismo estamos convirtiendo esta herramienta que les decía de información de datos a un cuadro de mando que nos permite no solamente tener la información, sino poder tomar decisiones o, digamos, sobre la marcha sobre esa información que disponemos. Entonces, todo esto es lo que les digo que nos permite hacer una evaluación permanente. Quizás, pásalo. Las fases en las que dividimos este proceso o este enfoque sistémico, para nosotros básicamente consiste en, una vez que hemos definido nuestro modelo y nuestros grandes objetivos de ciudad, a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido una ordenación de los proyectos en función de los intereses de los distintos agentes. Una vez que hemos ordenado los proyectos, hemos establecido un método de gestión de estos proyectos, en los que cada proyecto es diferente. Lo que comentábamos antes, que la ciudad está en función del proyecto, pues aquí pasa eso. Nosotros, si estamos hablando del diseño de una ciudad aeroportuaria, nuestra ciudad aeroportuaria, ese proyecto es muy diferente. Los agentes que intervienen, la metodología que se utiliza, el análisis que se hace del territorio es diferente al proyecto de Frente Litoral. El Frente Litoral, pues, intervienen otros agentes, el análisis del entorno y del que afecta a ese proyecto y de las metodologías es completamente distinto. Y al mismo tiempo, pues, el seguimiento que se hace, la impulsión que hay que darle y la evaluación que se hace es diferente. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente. También la forma de clasificar los proyectos depende de, como digo, ese proyecto en cuestión. Hemos hecho clasificaciones, por ejemplo, en el primer plan estratégico más orientada al proyecto en sí, si estaba en marcha, a impulsar en estudios finalizados, que está muy bien para proyectos quizás más físicos o tangibles. Y luego hemos hecho clasificaciones de formulación y diseño, negociación y compromiso, supervisión y monitoreo, que serían las fases de un proyecto más intangible o más orientado a que los agentes sean los protagonistas del proceso, a los compromisos, al liderazgo, lo que comentábamos anteriormente. ¿Esto qué supone? Pues un trabajo interno que, bueno, yo creo que se lo podemos saltar en aras de ser operativo, que nos lleva, por ejemplo, a tablas de este tipo donde hacemos ponderaciones de proyecto en función de los criterios que vemos con los agentes. Ahí se ve un poco chiquitito, pero en cada actuación lo que proponemos son como objetivos clave que hay que cumplir. Entonces, ¿Quién pondera? Nosotros ponderamos con nuestra comisión ejecutiva. La Fundación cuenta con un patronato y una comisión ejecutiva. Ponderamos con ellos cuando las actuaciones propuestas son trabajo de estos miembros de la comisión ejecutiva. Cuando entra la iniciativa privada, también incorporamos a estas ponderaciones a expertos y a agentes externos. Luego, por ejemplo, puedes cruzarlo con otros criterios como pueden ser, en este caso, la creación de empleo o las sinergias existentes con otros proyectos del plan.
Eso nos da lugar a que trabajamos por programas operativos bianuales o trianuales, donde pensaba que había puesto el último, que es el 2012-2014, pero está el 2009-2011. En esos programas lo que hacemos es que identificamos cada una de las actuaciones dentro de nuestra estrategia general de ciudad. Identificamos los agentes que van a participar y las acciones que dentro de la Fundación podemos llevar a cabo. Las que ellos pueden llevar a cabo, digamos que son ya de concertación dentro de las mesas que se organizan. Bien, en esta gestión de los proyectos, como decía antes, herramientas de implantación, pues hay desde la típica ficha de identificación de proyectos hasta pues, fórmulas para elección de líderes de proyectos, grupos de trabajo intra y extra por fuera de la organización, grupos timón, comisiones de estudio, redes y acuerdos específicos como pactos por el empleo. En fin, utilizamos multitud de herramientas de implantación y luego también trabajamos con actitudes en la implantación. Eso nos parece muy importante, que los agentes que implicamos en cada uno de estos proyectos tengan las actitudes y las aptitudes adecuadas al trabajo que se va a realizar. Entonces, trabajamos gestión de conflictos, negociación cooperativa, escucha activa, innovación y actitud propositiva, comunicación y visibilidad, se trabaja también con ello. Y, por supuesto, siempre mecanismos flexibles de reformulación, de manera que el planteamiento inicial que tú tienes cuando ideas cómo vas a gestionar y cómo vas a implantar un proyecto, sea fácil pues reformularlo a medida que vas viendo cómo está funcionando lo que has planteado. Entonces, bueno, pues ahí nos sirve lo que decía antes, el tener ese observatorio estratégico que nos permite medir el impacto que estás teniendo, los mapas estratégicos o los cuadros de mando o sistemas de información geográfica. Esto lo pasamos porque es un poco lo que he explicado. Tenemos 2 reuniones al año con la Comisión Ejecutiva y una con el Patronato para evaluar cómo está funcionando todo esto. Y luego, aparte, pues como decía, cada uno de los proyectos tiene su grupo timón o su grupo de trabajo. Esto es lo que les comentaba, es el Observatorio Estratégico Metropolitano, que ahí vemos, sacamos una publicación anual y luego trimestralmente se actualiza en nuestra página web. Ahora lo estamos cambiando un poquito el diseño, así que esto en un par de semanas será diferente. Sí, adelante. Y eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, lo que les decía, que en el 2010 hemos realizado una reformulación en tiempos de crisis, con todos esos indicadores que nos dan la valoración cuantitativa de cómo están los proyectos del plan y cómo ha evolucionado la ciudad en los últimos años. Le hemos añadido una valoración cualitativa, que nos parece fundamental, la percepción que hemos estado comentando esta mañana, a través de una encuesta en la que le pedíamos a los ciudadanos que nos dijeran si efectivamente la ciudad había evolucionado en el mismo sentido que nosotros nos habíamos propuesto. Y el cruce de la valoración cuantitativa y cualitativa es lo que nos ha permitido establecer nuevas fórmulas de pensamiento y de planteamiento de la ciudad a largo plazo, que se recogen en el libro Nuevos Rumbos, que abajo tienen algunos ejemplares los que no lo hayan cogido. Y como conclusiones, pues que es básico contar con una estructura estable de impulso, seguimiento y evaluación del plan, porque realmente el plan empieza cuando termina de definirse su diseño. Ahí es donde empieza realmente el plan y donde empieza lo difícil. Hay que implicar permanentemente a los agentes principales de la ciudad, que es lo que hemos hablado de la búsqueda de la gobernanza. Es necesario, fundamental, tener flexibilidad y capacidad de innovación metodológica, lo que hemos hablado también de la empatía urbana, el saber tomarle el pulso a la ciudad, a los ciudadanos, a los agentes que tienen estrategias sobre el territorio para que realmente el plan vaya y se adapte a lo que hace falta en cada momento. Interiorizar el paso del plan al proyecto, que es lo que muchas veces falta. Nos quedamos en el método, he definido mi plan, pero ¿cómo ejecuto realmente ese proyecto estratégico? Y para eso hay que buscar nuevas fórmulas de gestión, nuevos mecanismos de impulso. Hablará la Fundación Madeca del Foro Metropolitano de Alcaldes, que es otra herramienta que creamos para trabajar más allá del ámbito municipal de la ciudad, sino en un ámbito metropolitano, cuando no existe aquí la fórmula que tienen en Barcelona del área metropolitana. O la revisión permanente del rumbo de la ciudad y la definición de los nuevos rumbos, que es como se llama nuestra publicación y que nos parece importante pues estar constantemente planteándose. Y ya con eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muy interesante.